unos minutos entre varias cosas y una de ellas confirmada temprano en la reunión, cuando Patricia estaba cantando, ¿cómo se llama la canción de Vamos a danzar? A danzar. Empieza esa canción, empieza con una frase que es un poco gracioso, ¿no? Porque lo decimos y nadie lo hace, pero bueno, está en la canción. Dice, da un paso al frente. ¿Usted dio un paso al frente? ¿Vos diste un paso al frente? Una dio el paso al frente, te bendigo, vas a recibir unción doble hoy. Da un paso al frente, dice, haz algo diferente. Diferente al ritual, a la rutina, a lo acostumbrado, a lo que hacemos siempre, a lo que hacemos en cada reunión, a la manera en que nos acercamos a Dios, a la manera en que nos relacionamos con Dios. Y de eso precisamente es que me estuvo hablando Dios en esta semana. Ya vengo de corrida de la semana pasada, pero puntualmente para este día sobre eso, hacer algo diferente. Las últimas reuniones habíamos estado hablando acerca de la confrontación y esto también es una manera de confrontación. Recuerdo haber mencionado, por ejemplo, dos tipos de confrontación, una interna y externa, que básicamente quiere decir sencillamente esto. Confrontación interna con mis pecados, con mis miserias, con mis rebeldías, con mis caprichos, cosas que todos tenemos. Confrontación externa con aquellos que están a nuestro alrededor y como dice el Señor Jesús, he venido a traer espada porque hay una lucha constante con aquellos que antes conocíamos y ahora están con nosotros, pero nos empiezan a ver distintos. Qué bueno que nos empiecen a ver distintos. El problema sería si no nos ven distintos, si nos ven siempre igual. Entonces cuando alguien ve a otro distinto, nadie quiere cambiar. Y si yo te veo a vos distinto, me molesta tu distinto. Quiero que seas como eras antes. El apóstol Pedro lo dice, que en otras palabras algo así más o menos, que ellos vienen a atacarnos porque no corremos para el mismo lado que ellos van, sino que pretenden que hagamos lo mismo, pero nosotros ya no somos lo mismo. Eso es una confrontación externa. Siempre recuerdo, de hace muchos años, un caso, un muchacho era amigo, discípulo, músico, y en una conversación, hablando de cosas espirituales y de evangelismo, en una conversación dice, mira, yo hace no sé cuántos años, 15 años, 20 años, una cosa así, hace tantos años que trabajo en tal lugar, nunca nadie supo que soy cristiano. Y él lo decía con orgullo. Claro, el contexto estaba bien. Lo que él quería decir es que no se le notaba un fanatismo, no se le notaba que andaba vestido de evangélico, sino que era un tipo normal, común y corriente. Pero si después de 20 años de trabajar en un lugar, nadie se da cuenta que sos cristiano, algún problema hay. Tiene que haber un cambio en tu vida. Cuando llegamos a Jesús, cuando nos presentamos delante de Él, somos transformados. Una parte la hace Dios en el interior y la otra parte queda en nuestras manos. Como algo que compartí hoy a la tarde. Dios no nos cambia en realidad, sino que nos pone delante del cambio y la transformación y nos da las herramientas, nos da las opciones, nos da los medios para ser transformados. Yo decido aceptar o no esa transformación. Yo decido aceptar o no cambiar mi forma de vida. Pero cuando usted llega al Señor, no puede seguir siendo el mismo. Inicialmente, básicamente, como decía recién, al menos empieza un cambio en tu interior, empezás a sentir paz. Una confrontación interna y confrontación externa. Y en ese mismo nivel de confrontación, a veces uno dice, o cuando yo le hablo de confrontación, puede enfocarse en hacer algo más como me está diciendo, en salir de mi comodidad, en cambiar mi manera de pensar, todo eso sí. Pero a veces la confrontación también es contra mi mediocridad. A veces la confrontación es contra el seguir siendo igual. A veces la confrontación es cuando las cosas no son como a mí me gustan, no son como yo las quiero, las cosas no están yendo de la manera que a mí me gustaría. Y Dios me dice que tengo que,
Igualmente avanzar, igualmente, hay un texto en la palabra de hoy, en Jeremías 29 o 30, no recuerdo, que dice, en el lugar donde están, en el cautiverio que están, edifiquen casas, trabajen la tierra, asiéntense. Y algo que uno podría decir, bueno, pero este lugar de cautiverio no es mi tierra, yo no puedo estar acá. Y Dios te dice, no tengas mentalidad de inquilino, aunque lo seas. Tené mentalidad de dueño, aunque no lo seas. Hace poco, conversando con un matrimonio sobre algunas cosas de la iglesia, me decía, ustedes son dueños acá, ¿no? No, ojalá, en el nombre de Jesús tomo esa palabra, le digo yo. Alquilamos. ¿Cómo alquilan? Sí, alquilamos. ¿Y por qué arreglan tanto entonces? Porque este lugar es para la gloria de Dios. Y es para que Dios se manifieste. Y es para darle casa a Dios. Y Él se provee para que nosotros le demos la casa que Él merece. A nuestras limitaciones, en medio de nuestros recursos, con nuestros recursos, pero dentro de nuestros recursos y limitaciones, lo máximo que podemos darle. No verlo como, no, pero si acá vamos a estar tanto tiempo, andás a ver, capaz que le cuento, el mes de febrero tenemos renovación de contrato, capaz que en febrero el dueño no nos quiere renovar, ¿y qué hacemos? No importa, nos va a renovar, nos ama. Así se lo digo, nos ama. A tal punto nos ama que el tipo ya me lo dijo, yo espero que vos me llames para ir a cobrar. Cuando vos quieras yo voy a cobrar. Así. A ese punto. Entonces no va a haber ningún problema. Pero no sé qué va a pasar. A ver si nos vamos, entonces hacemos las cosas a medias. No. Sacar ese espíritu de inquilino, y no le estoy diciendo en contra que sea inquilino, porque no ese es el criterio, sino la forma en que usted vive. Y empezar a tener un espíritu de dueño, aunque no lo sea. Eso es lo que le dice el profeta a los que estaban en esa tierra. En el lugar donde están, edifiquen casa, aunque no sea lugar permanente. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, contentos con lo que tienen ahora. Ahora, no pensando que no van a estar en el otro lugar, no, sí pensando que prosigo a algo mejor. Dar lo mejor y hacer lo mejor donde estoy y alcanzar y avanzar a un lugar mejor. Una confrontación a la mediocridad. Recuerdo a veces cuando, tanto en entrevistas de trabajo, algunas en las que yo tuve que participar o presentarme, o cuando comentan de otro, la forma en que trabajan los que hacen de recursos humanos cuando hacen una entrevista de trabajo, el tipo de preguntas que hacen. Cuando ya sos empleado u operario o tenés X puesto en algún lugar, ¿cómo es tu relación con la empresa, con la patronal o con los jefes o con el dueño o con el director o con el gerente o con tus compañeros? Si tenés una postura más tirado para el sindicalismo o para la parte patronal o para lo tuyo propio, ¿cuál es tu comportamiento? Habla también de cómo te va a ir. Y también en eso tiene que ver la mentalidad. Una mentalidad mediocre o una mentalidad de avance, una mentalidad de alcance. Una mentalidad que simplemente se conforma a lo que tiene o una mentalidad que acepta con gozo lo que tiene, pero se prepara para algo más. Y pensando en el lado laboral, cualquier jefe, gerente, director, jefe de recursos humanos, dueño, lo que sea según el lugar donde usted trabaje, siempre va a esperar de usted ese valor agregado. Siempre va a esperar de usted que haga un poco más. Y va a valorar ese hacer un poco más. Hablaba el miércoles, si no me equivoco, sobre la huelga a la japonesa, que era el hacer un poco más. Bueno, se espera eso de una persona que haga un poco más. Y uno dice, no, esto no es lo que yo tengo que hacer, no es lo que me corresponde. A mí me corresponde tal cosa. Pensamiento mediocre. Ahora, ¿qué nos pasa en eso con Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros en esa misma situación? ¿Qué es lo que Dios nos anima o espera de nosotros ante la misma situación? Lucas capítulo 6, versículo 27 en adelante. Pero a ustedes los que oyen les digo,
Amen a vuestros enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, valor agregado. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian, valor agregado. Al que te hieran una mejilla, presentale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues, valor agregado. En este momento, antes de avanzar en el texto, yo parecía que pudiera escuchar los pensamientos. Ojo, también los míos. Donde nos plantamos en la situación, pará. ¿Y este quién es? ¿Y qué te pasa? ¿Y por qué tengo que darle? ¿Y por qué tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que, al que me pega, poner la otra mejilla? ¿Y por qué tengo que amar al que me odia? Para un poquito. Pareciera que los pudiera escuchar. Sin embargo, lo que Dios nos pide a nosotros es un valor agregado. Una confrontación a la mediocridad. No ser lo mismo que el resto. Mostrar la transformación. Demostrar que Dios ha hecho algo distinto en nosotros. Sigo, versículo 29. Al que te hieran una mejilla, presentaré también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Un consejo. Al que te pida, dale, pero cuando usted dé aquello que esté dispuesto a perder. Dé lo que está dispuesto a perder. Cuando usted tenga que darle a alguien que le pida algo, esté dispuesto a regalar. No a, bueno, pero devolveme. Porque si usted está dispuesto a regalar y le devuelve, se va a poner contento. Porque ya no lo esperaba. Y si no lo se devuelve, usted ya hizo la obra completa. No ponga carga en su mente, en su corazón. Deje el problema que se lo lleve el mismo diablo. Sáquese esa carga de encima. Al que te pida, dale. Y al que te pide prestado, no pidas que se lo devuelva. Algunos de los que me conocen me cargan con esto que yo les voy a decir y me piden prestado libros. Yo no presto libros a nadie. No me venga a pedir un libro prestado. No presto libros. ¿Por qué? Por lo mismo que le acabo de decir. Porque lo que presto, estoy dispuesto a perderlo. Y no estoy dispuesto a perder mis libros. Entonces, cuando se trata de prestar un libro, en más de una ocasión lo he hecho. Si puedo, te regalo o te compro otro. Pero mi libro no te lo presto. Pero el Señor avanza todavía. Fíjese cómo sigue incluso. Versículo 31, la famosa regla de oro. Y como querés que lo hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Mateo capítulo 5, versículo 41, le agrega un dato más a esto mismo que estamos viendo. No sé por qué Lucas, me parece que a Lucas no le convenía, algún problema tenía. Pero Mateo agrega ahí, dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Valor agregado. El concepto de la milla extra. El concepto de hacer más de lo que se te pida, aunque no corresponda, aunque no lo merezca. Y ese es precisamente el concepto que tiene que ver en la relación con Dios del valor agregado. No haces las cosas porque alguien lo merezca, sino hacer las cosas porque Dios te lo está pidiendo. El apóstol Pedro, Hechos capítulo 12, y lo hago muy rapidito para ya terminar, era un tipo bravo, conocido, era todo un personaje. El apóstol Pedro era un representante del cristianismo. El apóstol Pedro le pasó de todo tipo, así como a Pablo, le pasó todo tipo de cosas. Era confrontador. Hablando de confrontación, era confrontador. No se quedaba callado. No se andaba con chiquitas y enfrentaba a quien tuviera que enfrentar. Y en un momento determinado, Hechos 12 cuenta que estaba ya cerca la fiesta de la Pascua, un momento donde todos los judíos tenían que estar en la ciudad, en Jerusalén, porque venían a presentar el sacrificio, un momento de gran movimiento político, cultural, social. Y dice que el rey y el gobernador ya habían metido preso a algunos de los cristianos previamente, y vieron que a la gente de la ciudad eso les gustó. Entonces, como vieron que a la gente de la ciudad les gustó, cuando metieron preso a Jacobo y a los que estaban con él, entonces dijeron, che,
metamos preso a Pedro también. Y después lo sacamos en exposición cuando es el día de la fiesta, cuando es la Pascua, lo llevamos a la plaza y decimos, acá está el provocador, acá está el que no se calla, acá está el que no se enfrentan, acá está el famoso. Nosotros lo hemos detenido. Siempre la política quiere sacar rédito de lo que sea. Siempre la política ha usado a la iglesia, para bien o para mal, pero siempre tuvo a la iglesia ahí en la mira cuando le conviene y de lejos cuando no la necesita. Nos han querido usar un montón, nunca lo han podido hacer, jamás lo pudieron hacer, nos han querido usar un montón y también nos han dado la espalda totalmente. Porque la política está hecha por hombres, lamentablemente, que no tienen un conocimiento espiritual. Ojalá pudiera ser que quienes tienen un entendimiento espiritual se involucren en la política en forma sana, decente, honesta, correcta. Pero lo que tenemos está hecho por quienes no tienen un entendimiento espiritual. Entonces solamente apuntan a su beneficio propio. Lo mismo ocurrió en esa época. Entonces metieron preso a Pedro. Pedro no había hecho nada. No se lo merecía, no era culpable, no había cometido ningún delito, pero al rey le convenía tenerlo en la cárcel. Y Pedro se dejó meter preso. Pedro bajó la cabeza, Pedro aceptó y cometió un pequeño error. Y acá viene la confrontación. Y el pequeño error de Pedro fue que, habiendo visto que a Jacobo lo habían matado, dijo, bueno, hasta aquí, parafraseando al apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la fe o algo así, no me acuerdo el versículo cómo es. Ya estoy listo para entregar mi corona, ya estoy listo para que el Señor me lleve. Y se entregó, se resignó, se echó a morir en la cárcel esperando que Dios tenga algo que hacer con su vida todavía. Dice la Biblia que él estaba ahí atado con cadenas a las paredes de la cárcel, que lo había puesto 16 guardas en turnos, que tenía 4 turnos durante el día de 6 horas cada uno, de 4 guardas que lo cuidaban. Se ve que no solamente era conocido, sino se ve que le tenían un poquito de miedo, porque te pongan 4 guardas, un tipo que está adentro de la cárcel con rejas y encadenado, tener 4 soldados para evitar que te escape, se ve que pensaban que algo fuerte podía llegar a suceder. Y estando Pedro en esa posición, tirado, entregado, resignado, viene el ángel, lo golpea, lo toca, lo despierta, lo despabila y lo saca de esa situación porque todavía tenía mucho por hacer. ¿Por qué le cuento esta historia y ya terminando esto? Porque muchas veces en nuestra vida la confrontación no es solamente para esforzarme un poco más, sino para salir del letargo en el que entramos. La confrontación muchas veces es que cuando ya pensamos que ya no hay nada más por hacer, cuando ya pensamos que se terminó, que no hay alternativa, que no hay opción, cuando pensamos que ya estamos listos para morir, cuando pensamos que nos dejaron tirados, la confrontación a la que vos tenés que enfrentarte es a decir, todavía puede haber una oportunidad más. La confrontación es la de aceptar que todavía Dios tiene un plan con tu vida. Aunque te veas caído, quebrado, herido, aunque incluso te veas en pecado, aunque te veas abandonado y golpeado, aunque la pandemia te haya pasado por arriba, por abajo, por en medio, aunque hayas tenido COVID y hayas quedado con alguna consecuencia, aunque hayas sido afectado en tu trabajo, en tu economía, aunque te hayas quedado sin trabajo, aunque se haya afectado tu economía al 50%, aunque estás de deudas hasta acá, aunque no te alcancen los planes, los subsidios y todo lo que sea para poder estabilizarte, aunque digas ya basta, todavía Dios puede tener un plan con tu vida. Todavía Él tiene pensado, como dice Jeremías 29:11, Él tiene planes de bendición con vos. Todavía, aunque estés encadenado y haya a tu alrededor demonios que te están perturbando todo el tiempo, todavía Dios tiene un plan con vos. Por eso es que estando él en esa posición, cuando el ángel lo despertó, cuando el ángel lo levantó, todavía no entendía lo que pasaba. Hasta que salió en medio de la plaza
y se dio cuenta de lo que había hecho, sin entender lo que estaba pasando. Incluso tal vez habrá dicho en algún momento, Dios se olvidó de mí. También me impactó, lo mismo comentó la pastora, el momento en la canción cuando nadie estaba cantando. ¿Cómo dice la letra? Aunque no está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Me venía a la cabeza una más vieja. Aunque mis ojos no te puedan ver. Aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando. Aunque vos no lo estés viendo ahora. Aunque veas tu casa patas para arriba, aunque veas todo en crisis, aunque veas que no hay salida, aunque estás orando y no hay respuesta, aunque las cosas no se arreglan, aunque el problema sigue igual, aunque todavía el problema en tu cuerpo sigue intacto, el problema en tu economía sigue sin respuesta, aunque la cosa pinte más negra cada vez y la cosa pinta más negra todavía, aunque estés ahí al filo de decir basta, todavía Dios tiene un plan con tu vida. Todavía Dios tiene algo que te va a golpear. Todavía Dios tiene un ángel para sacudirte. Y una sola cosa se requiere de vos. Dice que cuando el ángel entró, se apareció en medio de la celda. Estaba Pedro ahí medio adormecido, pensando que era un sueño todo lo que estaba viviendo. Cuando el ángel lo tocó o lo golpeó en el costado, le dijo estas palabras: levántate, cíñete. Dos cosas de todo lo que Dios iba a hacer que dependían de Pedro. Levántate. Lo interesante es que cuando el ángel le dijo levántate, Pedro estaba encadenado. No le dijo: espera que abracadabra se caigan tus cadenas, así te levantas. Del mismo modo que Jesús a ese hombre que tenía el brazo muerto, el brazo seco, al cual uno podría decir humanamente que Jesús avergonzó, humilló. A ese que estaba escondido, capaz detrás de una columna en la sinagoga, que no se ponía en medio delante de la gente por vergüenza, por su condición, por ser discapacitado. Lo que en el pensamiento judío, si vos sos discapacitado, no eras simplemente un discapacitado. En el pensamiento judío, si sos discapacitado, una de dos: o naciste en pecado, o tus padres son pecadores. Entonces, marginado de la comunidad. Y Jesús le dice: che, Pepe, vení, parate en medio. Y lo hizo poner a la vista de todos. Y estando en medio, al de brazo tullido, al de brazo seco, al inmovilizado, le dijo: extendé la mano. Y él le podría haber dicho: pero Jesús, vos sos tonto. Y lo que hizo el tipo fue extender la mano. Lo mismo está sucediendo con Pedro. No le quitó las cadenas, le dijo: levántate. Y cuando Pedro, encadenado, escuchando eso, en sueños, pensando que estaba dormido, pensando que estaba soñando, él se levantó. En el momento que se levantó, las cadenas se cayeron. Y entonces, la segunda parte, el ángel le dice: ahora ajustate la ropa, porque tenemos que salir rajando de acá. Ella estaba entregado, pero la libertad estaba a la puerta ahí, al paso, a la distancia de una decisión, a la distancia de su fe. Todavía Dios puede usar tu vida. Tuviste una mala experiencia, tuviste una discusión, tuviste un maltrato con alguien o de alguien, te menospreciaron, te ningunearon, te rebajaron, te humillaron. No te valoraron como vos creés que tendrían que haberte valorado. O valoraron más a alguien que estaba cerca tuyo que en realidad vos pensás que no se lo merece. Cuando Jesús dice: al que te pida dale, y al que te pide prestado no le devuelvas, continúa, avanza 4 o 5 versículos después y dice, termina el pasaje diciendo: sean pues misericordiosos. La misericordia no es algo que se hace con el que se lo merece. La misericordia es algo que se hace con el que no se lo merece. Si no, no sería misericordia, sería mérito.
Lo mismo que la gracia que recibimos de Dios. No es porque la merezcamos, es porque no la merezco. Por eso es gracia, si no sería deuda. Por lo tanto, si vos considerás que al otro no se lo merece y lo están valorando más que a vos, olvídate, sé misericordioso, deja que se lo valore y vos levántate. Y las cadenas se rompen. Hoy el Señor trajo libertad. Hoy el Señor trajo un renuevo de adentro hacia afuera. Hoy el Señor trajo libertad. Hoy te dio el Señor un aire nuevo. Cuando salgas de acá, los problemas van a ser los mismos. Si dejaste un problema en tu casa, si te escapaste de tu casa porque no te querías aguantar el problema que está en tu casa, cuando vuelvas a tu casa, el problema va a ser el mismo. Pero vos no sos el mismo. Y en esta noche vos te levantás y las cadenas que te oprimen se caen. Y Dios tiene un plan con tu vida.